Buenos días a todos, espero anden bien. Y hoy vamos a ver lo que es el modelo de dominio o modelado de dominio en el contexto de la programación orientada a objetos. Vamos a ver una introducción, modelo de dominio, qué son los conceptos, qué son las asociaciones, atributos, generalizaciones, otros elementos y restricciones. Introducción. La esencia del análisis orientado a objetos es la descomposición del problema en conceptos individuales. Un modelo de dominio contiene principalmente los conceptos y sus relaciones que sean significativos en el dominio del problema. Significativos para el modelador, el problema y los requerimientos determinan qué es significativo. ¿Bien? El modelo de dominio está enfocado en conceptos del dominio, no en entidades de software. No estamos hablando acá de representar clases que van a vivir en nuestro código, sino que conceptos. Se trata de conceptos que van a manejar nuestra aplicación. Contenido entonces, introducción, una breve descripción de qué sirve como introducción al modelo. Conceptos, clases que representan conceptos significativos presentes en el dominio y tipos, data types, que describen propiedades de las clases que representan conceptos. Básicamente son distintas partes de nuestro modelo de dominio. También contiene relaciones de asociación o generalización entre las clases que representan conceptos, restricciones, expresiones que restringen las posibles instancias de los conceptos del modelo, y diagramas, representaciones de usualmente uno solo de conceptos, tipos y relaciones presentes en el modelo. Lo que es el diagramas sería lo que es en sí mismo el modelo de dominio. El modelo contiene todo lo que mencionamos recién, relaciones, las entidades, las restricciones y atributos. Vamos a ver que algunas cosas más. Conceptos. ¿Qué son los conceptos? Un concepto es una idea, cosa o elemento de la realidad o problema que se está modelando. Por un ejemplo, tenemos que una venta es un concepto que tiene ciertos atributos, fecha, hora, importe, distintos datos que van a definir lo que es esta venta. Como vemos acá, de esta forma se representa un concepto, donde tenemos el nombre, una cajita con el nombre en la parte superior, los atributos en la parte inferior, y de esta forma se representan lo que son instancias de una venta. Análogo a lo que habíamos visto de una clase y un objeto, la clase es un descriptor, el objeto es una instancia de ese descriptor. De esta forma las instancias de los conceptos se representan así. Identificación de conceptos. Es muy común omitir conceptos en esta fase de identificación, que pueden ser descubiertos en una fase o etapa posterior. Al descubrirlos, se les agrega el modelo de dominio. No hay problema si nosotros nos pasamos por alto algún concepto que era importante en un cierto momento, lo podemos agregar siempre en una etapa futura y actualizar el modelo de dominio. Es posible encontrar conceptos interesantes que no tengan atributos, que tengan un rol de comportamiento más que de información. También encontramos este tipo de escenarios. A veces que hay ciertos conceptos que nos ayudan a comprender la realidad. Comenzar la construcción de un modelo de dominio haciendo una lista de conceptos candidatos. Existen dos técnicas para ello. Lista de categorías de conceptos, primera técnica, y segunda es identificación de sustantivos. Bien, entonces, para la lista de categorías de conceptos, consiste en repasar la lista de categorías de conceptos buscando los conceptos del dominio del problema que apliquen a cada categoría. En definitiva, nosotros tenemos una lista de categorías y vemos si ciertos conceptos caen dentro de esa lista, digámoslo así. Por ejemplo, tenemos una categoría objetos físicos o tangibles y un avión, por ejemplo, descripciones de cosas, descripción vuelo, lugares, aeropuerto, transacciones, una reserva, una compra puede ser también, roles, piloto, administrador, etcétera. Y podemos continuar.
contenedores de cosas, cosas contenidas dentro de contenedores, por ejemplo, una factura tiene muchas líneas de factura, por ejemplo, una góndola contiene productos, este tipo de relaciones, sistemas externos, sustantivos abstractos, organizaciones, eventos, reglas y políticas, catálogos, bueno, muchísimas categorías donde podemos empezar a hacer caer nuestros conceptos. Y acá tenemos identificación de sustantivos, que en lo personal creo que es lo más práctico y más sencillo de utilizar. En este caso se identifican los sustantivos de una descripción textual del problema, visión del problema y o casos de uso, y se los considera como conceptos o atributos candidatos. Bien, no es posible realizar esta actividad de forma totalmente automática. El lenguaje natural es ambiguo, no todo sustantivo refiere a un concepto significativo. Lo que estamos diciendo acá es que una vez que tengamos una descripción del problema, nosotros vamos a literalmente tener un texto descriptivo de todo lo que ocurre o todo lo que necesita el cliente y vamos a ver una cantidad de sustantivos en esa descripción. Podemos considerar los sustantivos como candidatos a ser conceptos, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que comprender bien el problema y filtrar aquellos sustantivos que corresponden a cosas, digamos, laterales a lo que es el problema en sí mismo. Bien. Por ejemplo, un cliente llega a un puesto de venta para reservar un pasaje de avión. El empleado hace reserva en el sistema de la aerolínea. Consideramos estos sustantivos como primeros candidatos para ser conceptos. Primeros candidatos. Esto no significa que todos ellos vayan a formar parte de nuestro problema o nuestra aplicación. ¿Cómo crear un modelo de dominio? Primero, listar los conceptos candidatos usando cualquiera de las dos técnicas anteriores o una combinación de ambas, incluirlos en el modelo de dominio, agregar las asociaciones necesarias para registrar relaciones que necesiten ser preservadas, agregar atributos necesarios para satisfacer los requerimientos de información. Sugerencia, generar y mantener el diagrama en paralelo. Esto lo que estamos diciendo acá es siempre va a sufrir cambios. Nuestro modelo de dominio va a sufrir cambios con el paso del tiempo. Vamos a tener que actualizarlo. eh, Pueden surgir nuevos conceptos, nuevas relaciones, cambios, atributos. Los atributos son lo más común en cuanto a cambios. Bien. Nombres y modelado. La estrategia del cartógrafo se aplica tanto a la construcción de mapas y a la de modelo de dominios. Usar nombres que existan en el territorio, excluir características irrelevantes, no incluir cosas inexistentes. Lo que nos referimos acá es siempre nombrar las entidades con nombres que existen en el contexto del problema. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas, transacciones, siempre comprender y utilizar nombres que existan en el territorio, como dice acá. En el territorio significa en el contexto donde estemos operando. Bien, Em, digamos que incorporar estas ideas, estos conceptos que tiene el cliente y que nos comenta y nos cuenta de su problema e incluirlos en nuestro diagrama. Granularidad de la especificación. Durante el proceso de modelado es mejor sobreespecificar con muchos conceptos de granularidad fina que subespecificar. El costo de eliminar un concepto que resultó innecesario es menor que el de agregar uno que fue omitido. Siempre es posible agregar o eliminar conceptos durante el proceso de modelado. En pocas palabras, tenemos que dejar lo más claro posible, incluso si dejamos conceptos que no van a formar parte de nuestro problema. Porque es mejor tener todos estos conceptos sobre la mesa y el día de mañana, por ejemplo, excluirlos de lo que es el desarrollo o, por ejemplo, en la etapa de diseño nos damos cuenta que son irrelevantes, a el costo de tener que implementar, analizar, diseñar e implementar todo lo relacionado a un concepto que habíamos omitido. Bien. Error común al identificar conceptos. El error más común al crear un modelo de dominio es representar algo como un atributo cuando debió ser un concepto. Muy común.
Si no se piensa en un concepto X básicamente como un número, un texto, un booleano, data type en general, entonces X probablemente sea un concepto. Es mucho más complejo que un atributo. Tiene muchos datos, por ejemplo. Bien, en caso de duda, representarlo como un concepto. Si nosotros representamos, por ejemplo, eh, acá tenemos de forma gráfica, representamos un destino como un atributo de tipo string, estamos obviando una cantidad de información sobre ese concepto. Por ejemplo, un aeropuerto tiene un nombre, tiene una ubicación geográfica, tiene un tamaño, una cierta capacidad de tráfico. Bien, entonces tenemos primer escenario donde dejamos el destino como un atributo, solamente dejaríamos un string. Y segundo escenario, representamos una relación entre vuelo y el vuelo tiene un aeropuerto que es un concepto en sí mismo, que puede eventualmente tener mucho más información. Supóngase la siguiente situación. Una instancia de producto representa un producto físico en una tienda. Un producto tiene un número de serie, una descripción, un precio y un código, que no aparecen en ninguna otra parte. Los que trabajan en la tienda no tienen memoria, digamos, no se acuerdan, digamos, de toda esta información. Cada vez que un producto físico es vendido, la correspondiente instancia del producto es eliminada del sistema, porque claro, no existe más, digamos, en la tienda. En el caso de que un producto se agote, nadie podrá saber cuál era el precio de ese producto, porque el precio dijimos que estaba en cada instancia de ese producto. Ese dato estaba incluido solamente en las instancias que conformaban el inventario. Notar que también existe información repetida. ¿Por qué existe información repetida? Porque el precio está en cada una de las instancias de ese producto. El nombre, que es el mismo para todos, está en cada una de las instancias de ese producto. Bueno, tenemos una cantidad de información que va a estar repetida en cada instancia. Se necesitan conceptos que sean descripciones de otros conceptos. En el caso del producto, necesitamos una descripción del producto que registre la información de los productos, básicamente para no repetir esa información que esté en un lugar solo. Estos conceptos no representan los productos, sino la información acerca de estos productos. Si todas las instancias del producto son eliminadas, la especificación producto permanece. Y acá tenemos un poco la idea. Tenemos un primer escenario donde tenemos producto que contiene una cantidad de información, el número de serie, descripción, código, precio, etcétera. Y cada instancia de ese producto va a tener esos mismos datos. Por ejemplo, descripción va a ser la misma. El código va a ser el mismo. El precio va a ser el mismo. ¿Por qué tenerlos en instancias repetidos por todos lados? Mucho mejor diseño es tener una especificación de producto donde tenemos descripción, código, precio, y el producto contiene solamente la información que es propia de esa instancia particular. En este caso, solamente el número de serie va a variar entre todos los productos. Y acá tenemos cómo se vería a nivel de instancias. Tenemos un producto, tiene un número de serie particular, acá vemos que difiere el 2 del 4, pero lo que es descripción, código, precio, todos ellos comparten lo mismo. Asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Es necesario identificar aquellas asociaciones entre conceptos que sean necesarias para satisfacer los requerimientos de información, ayuden a la comprensión del modelo de dominio. Una asociación es una relación entre conceptos que indica alguna conexión interesante o significativa entre ellos. En general surgen del conocimiento de una relación que debe ser preservada por un cierto tiempo. Importante, una asociación es una relación entre dos conceptos que sea relevante, importante, que sea interesante o relevante. Vamos a ver que en el mundo dos conceptos pueden tener muchas relaciones entre ellos, pero solamente alguna de ellas nos interesa para nuestra aplicación. Tenemos que preservar esas que nos interesan, no todas.
Se distinguen dos categorías de asociaciones: de comprensión, permiten comprender mejor el problema; need to know, permiten satisfacer los requerimientos de información. Detección de asociaciones. Lista de categorías de asociaciones comunes que pueden resultar de utilidad al momento de realizar un modelo de dominio. Esto es una sugerencia, no es algo que tengamos que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, un concepto A es una parte física de B. Por ejemplo, el ala dentro de un avión. A es una parte lógica de B. Tramo, ruta. A está contenido físicamente en B, pasajero, avión. A está contenido lógicamente en B, vuelo, plan de vuelo. A es un miembro de B, piloto de aerolínea. Son distintas relaciones que nos vamos a ir encontrando a medida que vamos enfrentándonos a distintos escenarios. A es una descripción de B, A es un ítem de una transacción de B, A es conocido, registrado, capturado en B, A es una subunidad organizacional de B, A usa o maneja B, A se comunica con B. Bueno, tenemos una cantidad de tipos de asociaciones que podemos leer, digamos, de esta forma natural. Considerar la inclusión de las siguientes asociaciones. Asociaciones para las que el conocimiento de la relación debe ser preservado por una cierta duración, need to know. Asociaciones derivadas de la lista de asociaciones. De ser necesario incluir asociaciones de comprensión. Básicamente tenemos las asociaciones need to know, son las que tenemos que considerar en nuestro problema, en nuestro modelo de dominio, en nuestra aplicación en última instancia. Las de comprensión son asociaciones que por ahí tenemos que entender conceptualmente, pero no significa que le vayamos a llevar a nuestra aplicación. Sugerencias. Concentrarse, identificar conceptos más que asociaciones. Evitar mostrar asociaciones derivables o redundantes. Perdón. Demasiadas asociaciones tienden a confundir más que a ilustrar. Tenemos que lograr un equilibrio en cuanto a la definición del modelo. Nos importa, en una primera instancia, tener los conceptos y después ir desarrollando nuestro modelo y creando estas asociaciones entre estos conceptos, y siempre teniendo en cuenta que necesitamos las más importantes, y si hay algunas relaciones que podemos, digamos, inferir o podemos lograr de cierta forma, no repetirlas de otras. Bien, ya vamos a ver escenarios de este tipo. Entonces tenemos un punto ideal, que es un punto intermedio entre un modelo minimal solo con asociaciones need to know y otro con todas las asociaciones concebibles. Y, digamos, necesitamos un criterio que satisfaga todos los requerimientos de información importante, que, digamos, nos permita realizar todas las funcionalidades que va a tener nuestra aplicación, y además permita una comprensión de los conceptos del problema. Entonces tenemos que llegar a ese punto intermedio en el cual no estamos en un extremo que solamente nos permite satisfacer, digamos, las necesidades del sistema, sino que también nos permite comprender, digamos, la realidad, digamos, como un todo del contexto de nuestro problema general. Bien, ni en un extremo que tenemos lo mínimo indispensable, ni otro que contiene todas las relaciones concebibles entre nuestros conceptos, digamos, ¿no? Bien, pasamos un poco a lo que es la notación, cómo se, digamos, diagrama una asociación. La asociación se lee A está asociado en B. Acá tenemos un concepto A, un concepto B, y tenemos una línea que corresponde a la relación entre el concepto A y el concepto B. Tenemos un nombre, y acá podemos, digamos, escribirlo como el tipo de relación, digamos, de forma que lo podamos leer naturalmente. A, por ejemplo, asociada a B. A contiene B, la relación de contener. A tiene muchos B, por ejemplo. Una línea de factura tiene muchos productos, por ejemplo. Bien, tenemos una dirección de lectura,
Por ejemplo, para decir A contiene, se lee en este sentido, B y no viceversa. B contiene A, lo cual sería incorrecto. Tenemos la multiplicidad, bien, tenemos una multiplicidad de la relación, que es básicamente con cuántos B se relaciona A. Bien, A está asociado a un B en particular y B estaría asociado a muchos A. Esta es la forma de representar cero o muchos. Tenemos un rol que básicamente nos permite comprender qué, digamos, de qué naturaleza, digamos, qué rol cumple el concepto A en la relación entre estas dos entidades. Bien. Y acá tenemos un caso muy particular que es una notación, digamos, que es como un diamante, que se llama agregación, pero esto lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Multiplicidad. ¿Qué se trata la multiplicidad? La multiplicidad limita la cantidad de veces que una instancia determinada está conectada a otras a través de una asociación. Esto se indica en el extremo de la asociación opuesto. En este caso, tenemos que A está asociado a M veces. Bien, en el extremo opuesto de la asociación. Es decir, para leer que A está asociado a M veces, ponemos la M del lado de la entidad B. Se expresa como un subconjunto de los naturales, subrango numerado, n está, digamos, dentro de los naturales y mayor o igual que 0. Acá, por ejemplo, tenemos que para representar cualquier cantidad de entidades tenemos el asterisco de 1, 2 puntos asterisco, queremos decir que al menos uno o muchos, de 0, por ejemplo, en este caso es 0 o 1, opcionalmente 0 o 1, exactamente 5, para decir que se relaciona con 5 veces, por ejemplo. 3,5,8 es o 3 o 5 o 8. Son varias formas, digamos, de representar cardinalidades en las relaciones dentro del modelo de dominio. Roles. Especifican un papel. Esta sería la palabra, el papel que juegan las clases dentro de una asociación. Pueden ser necesarios para eliminar ambigüedades, por ejemplo, que una persona se relacione con una empresa. Pero hay dos tipos de relación, porque una persona puede ser dueño de una empresa o puede ser empleado de una empresa. En este caso, por ejemplo, hablando de instancias, tenemos que una persona P1 es el dueño de una empresa, mientras que una persona P2 trabaja en esa empresa, ¿bien? Ahora, una pregunta, ¿P1 es dueño o empleado de? ¿Bien? ¿Y P2? Entonces, tenemos que comprender que el rol, en este caso, nos determina la naturaleza de esa relación. Entonces, restricciones. En casos, es necesario especificar que existe una restricción entre dos asociaciones. Por ejemplo, un par de instancias solo estén conectadas mediante una asociación. Por ejemplo, el mismo caso de empresa y persona. Tenemos que una persona puede ser dueño o puede ser empleado. De esta forma, tenemos un XOR, que es una restricción dentro del modelo. Se define con esta línea uniendo las dos relaciones y X o R, digamos, entre llaves. Con esta restricción estamos diciendo que si una persona está relacionada como dueño, no puede estar relacionada como empleado, y viceversa, si está relacionada como empleado, no puede ser el dueño. Otro ejemplo, si dos instancias están conectadas por una asociación, también lo deben de estar por la otra. En este caso es lo opuesto al caso anterior, tenemos subset y se representa con una flechita de esta forma entre las dos asociaciones, y lo que queremos decir acá es que si una persona es dueño, también es empleado. Es posible también indicar que existe un orden entre las instancias con las cuales la instancia está relacionada. Por ejemplo, un curso que tiene una lista de alumnos.
un curso tiene muchos alumnos, y si ponemos ordered, digamos, del otro lado de la asociación, estamos diciendo que esa lista de alumnos está ordenada, por ejemplo, por cédula. Agregación. La agregación es una forma más fuerte de asociación que significa que un elemento es parte de otro. Existen dos tipos o dos variantes de este tipo de relación. Tenemos agregación compartida, que es la propia agregación, y agregación compuesta, que es también conocida como composición. Tenemos que la agregación compartida, por ejemplo, el clásico caso, una habitación está compuesta por 4 paredes, pero pensemos que esas paredes pueden formar parte de otra habitación hacia el otro lado, entonces se comparte esa pared. Entonces, acá, digamos, si definimos con el diamante vacío, sin relleno, estamos hablando de una agregación compartida, siempre el diamante se pone del lado de la entidad fuerte. Bien, en este caso estamos diciendo que una pared puede conformar una o dos habitaciones. Agregación compuesta en este caso. Un elemento es exclusivo del compuesto, máximo de la multiplicidad es 1. Generalmente una acción sobre el compuesto se propaga a las partes, típicamente la de destrucción. Por ejemplo, caso clásico, los dedos conforman la mano y un dedo no puede conformar más de una mano, obviamente. Entonces el dedo es exclusivo de esa mano. Por otra parte, la mano se compone de dedos, de 0 a 5. Atributos. Es necesario identificar aquellos atributos que permitan satisfacer los requerimientos de información. Esto es muy importante. Un atributo se entiende como un data value de un objeto. El tipo de un atributo es un data type. Es importante comprender que los atributos tienen que tener relevancia en nuestro problema, nos tienen que interesar a nivel de nuestro sistema. No debemos representar todos los datos concebibles de un cierto concepto, sino aquellos que nos interesan realmente. ¿Bien? Notación. Al mostrar un atributo es necesario especificar al menos su nombre. Es lo mínimo que necesitamos de un atributo. Propiedades opcionales, podemos ponerle el tipo de ese atributo, la multiplicidad, valor inicial, visibilidad. Esta es la representación mínima, solamente el nombre. Y esta es un poco la completa, donde podemos poner el nombre, podemos poner la visibilidad. Verán acá que tenemos un menos, significa que es un atributo privado del concepto. El más significa que es público, que lo pueden acceder desde afuera, nos va a ayudar a la implementación esto. Y tenemos dos puntos, a la derecha del dos puntos ponemos el tipo del atributo, en este caso string, los dos primeros, e integer, el tercero. Alcance de los atributos. Tenemos que un atributo puede ser de instancia, que significa que el atributo va a ser particular de cada instancia de la clase o del objeto o del concepto, digámoslo así. Y es decir, cada instancia de ese concepto va a tener su propio valor en ese atributo. Por ejemplo, nombre en el persona. Cada persona va a tener su propio nombre. Pero podemos también definir un atributo que sea a nivel de clase, que básicamente se define subrayando el nombre del atributo. De esta forma, ese atributo va a ser propio de la clase. Esto significa que todas las instancias de empleado van a tener el mismo sueldo. ¿Bien? Un atributo o cualquier elemento que sea derivable se marca con un slash o una barra. Lo usual es adjuntarle una nota especificando la forma en que se calcula. Si nosotros ponemos un slash o una barra antes de un atributo, significa que es un atributo que se puede inferir o se puede calcular en base a otros datos. Por ejemplo, la edad, nosotros podemos calcularla con la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Eso nos va a dar la cantidad de años que tiene la persona.
No tenemos por qué guardar en la base de datos la edad, sino que la podemos calcular con el dato fecha de nacimiento. Sugerencias. No utilizar atributos como clave foránea. Muy importante, los atributos no deben ser utilizados para relacionar elementos del modelo. Por ejemplo, tenemos este primer escenario donde tenemos un avión y tenemos un atributo de tipo string, por ejemplo, que sea nombre piloto. Acá escribimos el nombre del piloto para un avión particular. Y si queremos saber el resto de los datos de ese piloto, tenemos que ir a, por ejemplo, la base de datos de pilotos, a buscar el piloto que tiene el nombre piloto para ver el resto de los datos. Eso está mal. Lo correcto en este caso es una relación entre un concepto avión, se relaciona con un concepto piloto. De esta forma tenemos ese vínculo conceptual entre el avión y el piloto. Tipos primitivos y no primitivos. Los tipos de los atributos son en general tipos primitivos, integer, string, real, etc. De ser necesario, es posible definir tipos no primitivos para un problema. Por ejemplo, en este caso tenemos un concepto, un atributo no primitivo, y nos definimos un data type. Bien, tenemos un data type no primitivo que, digamos, nos permite tipar el atributo en cuestión dentro del concepto. De esta forma, la forma de implementar esta relación es básicamente tener el concepto y un link hacia el atributo, digamos, de tipo no primitivo, que va a ser otra clase, hablando en términos de implementación. Generalizaciones. Es posible especificar variantes de un concepto cuando los subtipos potenciales representan variantes interesantes de un cierto concepto. Un subtipo es consistente con su supertipo, se aplica subsumption. Todos los subtipos tienen atributos comunes que permiten ser factorizados en el supertipo. Todos los subtipos tienen asociaciones comunes que pueden ser factorizadas en el supertipo. Acá lo que estamos hablando es de la relación de generalización que se representa de esta forma en UML. Es básicamente esta línea, digamos, entre evaluación y examen y evaluación y parcial, donde tenemos un triángulo vacío, digamos, del lado del concepto padre. Y de esta forma, examen hereda, digamos, o extiende es una evaluación y parcial también es una evaluación. Siempre tengan en cuenta que podemos utilizar generalización cuando nosotros tenemos ciertos atributos que son comunes. Por ejemplo, la fecha de evaluación, ambos parcial y examen tienen una fecha de evaluación. Eh, digamos que tenemos datos comunes que nos permiten encapsular en la clase padre y a su vez, digamos, los datos particulares de cada tipo, como puede ser en este caso mínimo, en el caso de examen, e instancia parcial dentro de parcial, en cada subtipo particular. Vean acá también que la relación entre evaluación y curso también es heredada por examen y parcial. Esto se hereda, las relaciones también se heredan. Modelado de estados. Modelar los estados de un concepto solamente cuando resulte imprescindible para comprender el problema. No modelar los estados de un concepto X como subtipos de X. Para esto utilizar atributos, conceptos con cuidado. Esto es un clásico error de análisis donde nosotros tenemos una entidad lámpara y tenemos un atributo encendida que es true o false, está o encendida o apagada. Un error sería representar generalización donde tengamos una lámpara y tengamos lámparas que son encendidas y son apagadas. Eso está mal conceptualmente. El estado encendido y apagado no es un tipo, no nos conviene definir generalización porque la lámpara es la misma. No tenemos lámparas que son encendidas y lámparas que son apagadas, que es la idea de la generalización.
Tipos asociativos. Bien, un tipo asociativo es un elemento que es tanto una clase como una asociación. Motivación para utilizar estos tipos asociativos. ¿Para qué sirven? Una empresa contrata a diferentes personas para trabajar y a cada una le asigna un sueldo particular. Una persona puede ser contratada por diferentes empresas y puede recibir un sueldo diferente por cada trabajo. Súper común. Interesa saber cuánto cobra esa persona en cada trabajo. Bien. Incluir el sueldo en la persona no es correcto, ya que una persona puede tener más de un sueldo y este depende del trabajo. Incluir el sueldo en la empresa tampoco es correcto, ya que la empresa paga sueldos distintos a distintas personas. Esto conduce a la noción de tipos asociativos, los cuales permiten agregar propiedades o atributos a las asociaciones, no a los conceptos, sino que a la propia asociación. Y se ve de esta forma. Nosotros tenemos que en una empresa trabajan una o muchas personas, una persona trabaja en muchas empresas, posiblemente, y acá en el medio tenemos un tipo asociativo que se define de esta forma. De la asociación se desprende una línea punteada hacia una entidad, una entidad nueva, un tipo nuevo, que se llama trabaja. Y vean que el nombre de esta entidad o de este tipo no es un concepto, es una relación, es trabaja. Y en el trabaja tenemos el sueldo. De esta forma nosotros podemos saber el sueldo de una persona en una empresa particular. ¿Cómo se modela cuando se necesitan múltiples instancias de la misma clase de asociación para un mismo par de instancias? ¿Cómo hacemos esto? Ejemplo, registrar todos los sueldos de una persona dentro de una empresa. De esta forma, nosotros podemos, digamos, registrar una una secuencia o un histórico, lo que se llama un histórico, dentro de una relación. Podemos tener una clase asociativa o una entidad relación, empresa-persona. Esta relación relaciona obviamente a una persona en particular con una empresa y tenemos una relación de lo que se llama 1 a n, es decir, esta entidad tiene muchas trabajas donde se registra el sueldo de esa persona. Bien, lo que permite este modelo es que esa persona en el transcurso del tiempo pueda tener muchos, digamos, sueldos, aumentos, por ejemplo, en su relación de trabajo con una empresa. Errores comunes. Modelar un estado mediante conceptos sin ser estrictamente necesario. Transformar un estado en un concepto cuando en realidad no lo es. Podemos representarlo con un atributo. Modelar un concepto más general del problema sin ser necesario. Esto es muy común. Por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación para una empresa en particular, modelar la propia empresa, cuando en realidad se asume que estamos en el contexto de esa empresa. No es necesario agregarla al modelo de dominio, porque ya sabemos que estamos en la realidad de esa empresa. Modelar un data type como un concepto y viceversa. Recuerden, los data types son para representar datos, no son parte, digamos, de nuestro problema, no son conceptos o entidades, son meros, digamos, representantes de datos. Mal uso de las clases de asociación. Omisión de una especificación para las instancias. Incluir elementos de diseño, interfaces, dependencias. Recuerden, este modelo de entidad-relación, es decir, modelo dominio, es en etapa de análisis, no es diseño, no se debe mezclar estos diagramas. Representar asociaciones como atributos, uso de clave foránea, lo que habíamos dicho, no utilizar el nombre de una persona en un atributo, por ejemplo, piloto dentro de una entidad de avión. Redundancia y sobreespecificación, otro error común, especificar un tipo de estructura, una multiplicidad de muchos. Restricciones. Las restricciones son otra parte muy importante en el modelo de dominio.
Es muy común el hecho de que un modelo de dominio no alcance a representar exactamente la realidad planteada. Existen casos donde el modelo representa fielmente la mayoría de los aspectos de la realidad, sin embargo, permite otros que no son deseables. ¿Bien? Este caso, por ejemplo, tenemos que una empresa, un vendedor trabaja en una empresa y un vendedor vende un producto y una empresa produce un producto. ¿El modelo representado por este diagrama refleja fielmente la realidad? Es la pregunta. Y acá tenemos la motivación de las restricciones. Este modelo permite o considera como válidos casos como un vendedor vende un producto producido por una empresa para la cual él no trabaja. El modelo tal cual está acá permite esa realidad, lo cual no tiene sentido porque un vendedor debe vender productos que son producidos por la empresa en la que trabaja. ¿Bien? La empresa de B1, o sea, E1, debería producir el producto que él vende, o sea, P1. O B1 debería trabajar en la empresa E2. Bien, tenemos estas dos opciones, pero lo correcto sería este tipo de situaciones, cuando en realidad el modelo permite esta indeseable. Es muy común enfrentarse a este tipo de situaciones. Existen dos alternativas para solucionar el problema. Podemos modificar el modelo de dominio para evitar que configuraciones no deseadas puedan ser válidas, esa es una opción, o podemos adjuntar restricciones al modelo tales que invaliden aquellas configuraciones no deseadas. Modificar el modelo. En muchos casos es posible eliminar situaciones como la descrita mediante una modificación del modelo, es decir, cambiando relaciones, modificando de alguna forma las entidades o las relaciones entre ellas. Es común que esta modificación no sea menor, por lo que es posible que insuma mucho tiempo este cambio, la versión modificada sea muy complicada, la versión modificada restrinja los casos no deseados, pero agregue otros problemas. Una alternativa es al problema, digamos, podemos imponerle restricciones, en particular invariantes, llaman invariantes las restricciones. Una invariante es un predicado que expresa una condición sobre los elementos del modelo de dominio y siempre debe ser verdadero. Cuando es evaluado contra una cierta configuración de los objetos dando un resultado falso, significa que la configuración de los objetos no es válida. UML no especifica el modo en que una invariante debe ser expresado. No tenemos un lenguaje, digámoslo así. Pero podemos representarlo utilizando una notación informal o formal. Son las dos opciones que podemos definir, digamos, las restricciones. En este caso vamos a ver solamente informal, ya que formal implica entender un cierto lenguaje que no está dentro del alcance de este curso, pero las invariantes informales pueden ser expresadas informalmente en lenguaje natural. Un ejemplo de esto puede ser: todo vendedor debe vender el producto que sea producido por la empresa para la cual él trabaja. Literal, como lo vemos acá, el texto, entre comillas, podemos agregarlo a nuestro modelo de dominio y este texto, este mero texto, deja claro que los escenarios en los cuales el vendedor venda un producto que no es producido por la empresa donde trabaja es un caso inválido. Bien, lo que no restringe nuestro modelo de dominio lo restringe esta invariante. Ventajas: es entendido por todos porque es lenguaje natural, se comprende fácilmente. Desventajas: es ambiguo, una restricción compleja puede ser difícil de escribir y o leer, fácilmente dar lugar a confusiones. No puede ser procesado de forma automática, eso es importante. Pero de todas formas es una herramienta muy útil porque nos permite comprender el problema 100%. Restricciones habituales: unicidad de atributos, identificación de instancias. Esto es una restricción muy común. Un atributo tiene un valor único dentro del universo de instancias de un mismo tipo. Una instancia es identificada por ese valor. Por ejemplo, código de producto. Cada producto tiene su código. Dentro del universo de las personas
cédula de identidad o documento. Cada persona tiene su documento. Como estos casos, millones. Dominio de los atributos. El valor de un atributo pertenece a cierto dominio. Es otra restricción. El valor de la cédula de identidad pertenece al dominio de los strings de largo 8, por ejemplo. Integridad circular. No puede existir circularidad en la navegación. Esto es importante, lo vamos a ver. No podemos tener casos en los cuales tengamos una navegación circular dentro de nuestro modelo de dominio. Atributos calculados. El valor de un atributo es calculado a partir de la información contenida en el dominio. Reglas de negocio. Tenemos una cantidad de tipos de restricciones. Acá tenemos unicidad de atributos, invariante. No hay dos productos con el mismo código. El código identifica al producto. Acá tenemos la entidad producto, tiene código, y decimos que este código es único en el universo de los productos. Cada producto tiene su propio código. Dominio de los atributos. En la empresa no puede haber vendedores mayores de 65 años de edad. Es una restricción del dominio de los atributos. Es decir, los vendedores, todos ellos en el valor, en el dato edad, tienen que tener menos que 65. ¿Bien? Integridad circular. Un vendedor no puede vender productos de una empresa a la cual él no trabaja, lo que hablábamos en el caso anterior. A eso se le llama integridad circular. Es decir, que por cualquiera de las navegaciones en la relación se llega al mismo dato. Atributos calculados. El atributo empleados es la cantidad de empleados de la empresa. Bien, entonces calculamos la cantidad de empleados, no la guardamos en la empresa el dato, sino que lo calculamos a partir de cuántos vendedores trabajan en la empresa. Reglas de negocio. Ningún vendedor menor de 30 años puede vender el producto de código X. Es una restricción, porque si bien el modelo que tenemos acá lo permite, la invariante lo niega, quita el caso en cuestión. Bien, esto fue lo que es el, digamos, modelado de dominio y cómo representar entidades, atributos, restricciones y relaciones en el modelo de dominio. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda o consulta, la dejan en los comentarios y nos estamos viendo en la siguiente clase.